Bienvenidos a Conexión Regulatoria. Yo soy Claudia Clavijo de la empresa MyPartner. Y yo soy Cristian Antonio Mercado de Consultora CM. En el episodio de hoy tenemos como invitado a Luis Miguel Meléndez. Él es químico farmacéutico, gerente senior de la consultora Rafin. Bienvenido, Luis Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias, chicos, por la invitación. No, a ti por aceptar. Sí, de verdad que te agradecemos mucho dentro de todos tus quehaceres. Has hecho un espacio y te lo agradecemos mucho. De verdad que sí. Es un gusto estar acá. Luis Miguel, cuéntanos, ¿siempre supiste que ibas a estudiar farmacia? Más o menos. No farmacia exactamente. Desde bastante chico sabía que quería algo relacionado al tema de salud. Un poco influenciado por las películas, las series, el científico, ¿no? Este, y bueno, en un momento vi una revista que hablaban de biotecnología, por ejemplo. Estábamos hablando de los inicios de lo que es después se volvió Genentech. Salió un artículo sobre ellos, los anticuerpos monoclonales. Lo leí, no entendí nada, no entendí absolutamente nada, pero decían que era el futuro y le di vueltas a la idea, y conversé con mis papás. Mi papá es ingeniero químico y mi abuelo es farmacéutico, de Iquitos. Y me dijo, mira, esto no existe, ¿no? Esto no hay. Y lo más cercano puede ser farmacia, ¿no? Creo que mis padres querían, o sea, guiar. Científico en la familia. ¿Ah? No, no, bueno, él es ingeniero químico y mi abuelo es farmacéutico. Entonces, por el tema de mi abuelo querían guiarme para allá, ¿no? Y mal que bien, ahora mirando retrospectivamente, Bueno, es lo que hacía sentido, ¿no? Dentro de lo que quería. Pero era un tema más de ciencia. Realmente no sabía lo que significaba ejercer la carrera, que creo que es un gran error. Tuve la suerte de que me ha gustado mucho la carrera, pero la gente, los chicos, nosotros cuando somos jóvenes a veces pensamos en qué nos gusta estudiar en vez de pensar en qué nos gusta ejercer, porque una cosa es la parte de estudios y otra cosa es el trabajar, ¿no? Entonces, así es como llegué a farmacia. genial. ¿Y qué recuerdos tienes de tu época de estudiante? Yo estoy en San Marcos, entonces hay toda una realidad de San Marcos de universidades nacionales que son muy especiales. Tenemos el concepto del tercio, el sector federado, que no es tan común en algunas universidades privadas. El tipo del hecho de que tenga gente de todas partes del Perú, creo que ha cambiado un poco ahora, porque hay más universidades nacionales en provincias. Entonces, pero en nuestra época había gente de todas partes, de todos los distritos del país. Súper interesante. Yo estudié en un colegio chico cerca de mi casa y no salía del barrio nunca, entonces fue interesantísimo. Ahora, como estudiante, yo tenía vagos recuerdos de una serie de televisión, de nuevo, cómo los medios sobre todo cuando eres niño, nos influencian, que se llamaba Alma Mater, de un profesor de Harvard que usaba el método socrático. Bueno, no sabía que en ese momento Era un método socrático. que era un método socrático, ya de mayor, me doy cuenta un poco que era mucho de debate, participación con los estudiantes, y yo esperaba ver, la verdad que la serie es de los inicios de los 80, yo tenía muy pocos años, entonces mi recuerdo es muy vago. Yo esperaba que la universidad iba a ser así. Y cuando tú entras a la universidad, tienes un salón amplio, que entran 200 personas y una zona principal para el gran maestro, y cuando llegas, pues te das cuenta de que no necesariamente es de esa manera, ¿no? Nos tenemos que acomodar a las capacidades de tiempo de los profesores no están a dedicación exclusiva para ti, hay mucho de trabajo que uno tiene que hacer por su cuenta, aprender por uno mismo, y bueno, eso fue un poco el choque, ¿no? Pero mira, o sea, tú me estás diciendo cómo es que es la Universidad Nacional y yo lo veo como una deficiencia de la educación nacional, en verdad. O sea, porque no debería ser necesariamente así. No deberíamos, por No, ejemplo, no debería ser. adecuarnos a los horarios del profesor. Y recuerdo también, hemos estudiado juntos, Sí. para que sepa la audiencia, él y yo hemos estudiado juntos, hemos participado inclusive en equipos juntos de deporte. Lo recuerdo con mucho cariño. Eh, pero, a ver, es inapropiado que tú estés desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde porque llega un profesor a las 6 de la tarde Sí. y te quedas en blanco 6 o 7 horas. Sí, yo te doy la razón. Yo te doy la razón. No es la situación ideal, ¿no? Pero todo es costo-beneficio, ¿no? Mi observación no era tanto por el horario. De hecho, sí, o sea, tengo observaciones sobre los horarios, sobre los materiales, las instalaciones, algunas excelentes, otras que dejaban mucho que desear. Es muy variable, depende de la cátedra, mucho de lo que logran los profesores con fondos adicionales, etcétera. Entonces, yo me refería más al tema de cómo pensaba que iba a ser la realidad educativa, y yo creo que esa realidad sí se da también en las universidades privadas. Ahora, sobre el horario te doy toda la razón, pero pongo en la balanza
tengo que reconocer que necesitas recursos. Y hay una realidad que los recursos, o sea, podemos debatir en un momento si es que las universidades nacionales usan de la manera más eficiente los recursos. Creo que siempre hay espacio para mejorar, pero el hecho es que hay recursos limitados. Entonces, si ponemos en la balanza recursos, pues es comprensible. Ahora, a veces yo cuento, ya un poco quizás yéndome tema del punto de vista financiero, ¿no? Yo he recuperado mi inversión, pero en horas, el tiempo es una inversión que tenemos todos en universidades privadas y públicas y tiene un valor que a veces no nos damos cuenta, que ese es un valor importante, el tiempo es uno, pero cuando hablamos de las pensiones, yo he recuperado el retorno de inversión, o sea, lo que gastaron mis padres en las pensiones, lo he recuperado pues en menos de un año, ¿no? En cambio, si hubiera estudiado en una universidad privada, probablemente hubiera tomado mucho, mucho más tiempo, ¿no? Y volviendo un poco a esa etapa de estudiante, ya cuando estuviste en los últimos años del pregrado, ¿qué áreas de la profesión son las que inicialmente te interesaron ejercer? ¿Cuáles eran tus opciones? Yo entré con una visión distorsionada de la realidad, ¿no? Como creo que muchos de los estudiantes entran. Yo quería dedicarme a investigación. El, el, este, y al final me gustó mucho lo que es, desde el inicio participamos en algunos proyectos de investigación, trabajamos básicamente en lo que es fitoquímica, que es aislamiento de sustancias posiblemente activas de productos naturales, estaba por ese lado, para purificación del calor y de otros productos, junto con un compañero que creo que también lo entrevistaron, Américo, me gustó eso, pero cuando entro a farmacología me gusta también bastante el tema experimental. Entonces mi idea era dedicarme a farmacología probablemente, pero desde la perspectiva de ser investigación. Yo tenía la idea de que iba a terminar la carrera, iba a trabajar un poco como un interín, iba a hacer una maestría y después un doctorado y me iba a dedicar a ser investigador, reconociendo que quizás a veces como investigador en el país los ingresos son muy, muy limitados. Entonces, en ese momento dije, bueno, voy a ser como un monje. O sea, era mi idea, ¿no? Muy idealista. Era claro, sí. Bueno, también mis padres me apoyaban económicamente. Entonces, también uno puede ser más idealista cuando no tienes tantas necesidades inmediatas, ¿no? Entonces, esa es una situación de mi entorno que me permitió pensar de esa manera. Entonces, mi idea era esa ser investigador, hacer un doctorado, tener una cátedra, ver si quizás conseguías una posición fuera, no porque no quisiera quedarme en el Perú, sino que yo sabía que acá había pocas líneas de investigación, ¿no? Eso era lo que quería. Con el tiempo sí, mi camino fue cambiando, ¿no? Por ejemplo, tú querías ser investigador. ¿Y no viste, y tú antes de entrar a la universidad, de abordar lo que hemos conversado en anteriores oportunidades, tú estuviste fuera del Perú algún tiempo? Yo estuve fuera, Antes de ingresar a la universidad. sí, antes de ingresar a la universidad, yo estuve fuera en Inglaterra unos 2 meses, 3 meses, pero eso fue un programa de intercambio para reforzar el inglés, ¿no? Y en ese momento, o mejor dicho, ya cuando tú estudias, te quieres dedicar a la investigación, ¿no pensaste en emigrar justamente No, no, habiendo líneas de investigación en otros lugares, conociendo tú ya el idioma inglés? sí, definitivamente, ¿no? Si tú vas a hacer investigación, lo ideal sería llegar a una institución educativa que tenga fondos de investigación para pagar los equipos, las cosas, que tenga vacantes, porque en muchos países existen esquemas en que el profesor no dicta clases, o casi son un profesor de un instituto de investigación, su grado es profesor, pero es 85% de investigación y dicta una clase por ahí, ¿no? Entonces hay vacantes de ese tipo, pero ya cuando estaba en cuarto, de hecho eso era lo que yo hubiera pensado, es lo que pensaba al inicio, pero ya cuando empiezas a investigar un poco más, para estudiar fuera necesitas una beca. La mayoría de becas te exigen que regreses al país. Entonces, y también averiguas cómo son los procesos. No es fácil obtener un permiso de trabajo, necesitas un permiso de trabajo, ¿no? Entonces, si bien esa era una posibilidad, mucha gente que va por esa vía termina regresando al país no necesariamente porque no tengan el potencial o no sean reconocidos por sus profesores de doctorado, sino porque a veces legalmente o a nivel de presupuestar en la universidad donde hicieron el doctorado o la maestría no hay vacantes, o las vacantes tienen preferencia para los nacionales. Entonces terminas regresando al país. Entonces yo reconocí que ese era un riesgo alto. Dije, bueno, regresaré al país y buscaré una posición de docente en San Marcos, en alguna universidad que haga investigación con sus deficiencias, pero hace. Quisiste ser profesor entonces en algún momento.
en algún momento, pero yo por la investigación. La docencia, pues tienes que hacer docencia para cubrir, ¿no? Yo sé que ha mejorado bastante las condiciones laborales ahora, creo que los han homologado con algunas carreras, líneas de carrera del Poder Judicial, me parece. Entonces ya las condiciones económicas no son un poquito mejor, pero igual y mismo en San Marcos es difícil conseguir una vacante de profesor, ¿no? Son pocos los que logran ser docentes. Tú querías ser investigador, ese era tu sueño, ese era tu anhelo. Sí. Pero aún así iniciaste tu carrera, dentro de lo que he leído tu hoja de vida, y lo que sabemos porque siempre he estado al tanto de lo que las personas hacen de mi promoción. Tú iniciaste tu carrera en investigación y desarrollo. Eh, Cuéntame un poco de cómo fueron esos años y sobre todo cuéntale a las personas que no tienen mucho contacto con ese tema, estudiantes nuevos, de sociedad civil, de qué se trata eso y cómo la pasaste. Quiero regresar al tema de investigación porque incluso en el sexto año logramos conseguir el sexto año en farmacia hacemos un último año que es de internado, que está diseñado, está pensado yo creo para la gente que ejerce la parte clínica, atención a pacientes. Pero si tú quieres dedicarte a industria, haces el internado en industria y nosotros conseguimos junto con mi compañero de tesis, un internado haciendo investigación. Una parte fue en San Marcos y otra parte estuvimos en España, en la Universidad Complutense de Madrid, con un intercambio. Entonces, sí, incluso ya saliendo, estaba encaminado para allá, fue en el área de fisiología, pero haciendo experimentos en órganos aislados con una planta que llevamos de Perú, un extracto, y y yo regresé y mi idea era trabajar un tiempo en algo para después volver a postular e irme, ¿no? Más o menos es lo que hice porque después me fui a Japón por un año. Todavía seguía con la idea de investigación. Pero en ese año conseguí un trabajo en una planta farmacéutica, se pueden decir los nombres, en Farmasa, una planta muy grande. No tenía experiencia en el rubro, me aceptaron como asistente de investigación y desarrollo. Entonces fue una experiencia muy interesante. En cierta manera aprendí un montón, pero me di cuenta que no era lo mío. No era lo mío, creo que no me fue mal, tampoco diría que me fue excelente, pero por ejemplo hay una dinámica de trabajar en planta que no es para todos, ¿no? No es para todos, el tema, así como investigación no es para todos. Eh, Entras a veces, tienes que entrar media hora antes, las plantas están selladas, no hay casi luz natural. Estamos hablando porque tiene uno que pensar, no es una planta pues de chocolates, ¿no? Que puede ser abierto. Tienes que tener mucho el tema de control de aires, y esto genera de que, y sales a veces 5:30, 6, ¿no? O 7, no ves, sales solo para almorzar, ¿no? Entonces tienes una dinámica que tienes que acostumbrarte. Entonces sí fue un poquito, y fue mi primer acercamiento a procesos, porque en la carrera, en nuestra época, había mucho enfoque teórico, pero no había enfoque por procesos. En planta te obliga a entender el enfoque de procesos. Ahora, sin embargo, al mismo tiempo eran procesos que tú no controlabas, sobre todo en la posición que tenía yo era muy junior, ¿no? Ese aspecto, y lo otro es que parte de la participación del planeamiento de producción la hacían ingenieros industriales. Entonces se generaba, no sé si seguirá siendo, si será así en todas las plantas, pero se generaba esta duplicidad, ¿no? El ingeniero industrial con mucho concepto de procesos y tiempos, pero que no, en mi opinión, no conocía el proceso en sí mismo farmacéutico con las limitaciones que tenga, el tema del esquema de una toaliteadora, los problemas de fluidez de granulado, etcétera. Y los farmacéuticos que sí conocen el tema, pero que no tenían, bueno, la gente que estaba ahí, la gente mayor, seguía por experiencia más enfocada a procesos y tiempos, y había que cuadrar estas dos realidades, no hay formas de ver las cosas. Solo por curiosidad, me dijiste que llevaron ustedes el extracto de la planta. Sí. ¿Hubieron complicaciones para llevar esto? ¿Cómo lo llevaron? Ya, bueno, Proceso de no sé si... Me exportación. llama la atención. Sí, mira, un poquito, creo que este es un tema, vamos a mencionarlo y después vemos si se mantiene. Lo que sucede es que nosotros estamos haciendo investigación, primero empezando en aislamiento de sustancias, ¿no? Y empezamos investigando un producto de una planta que se llama guanapo macho, es el nombre, Atropa macrante es el nombre taxonómico, que se usaba aparentemente para el tema sexual, ¿no? En un momento parecía una burla, empezamos un poco como tonteando. Dijimos, bueno, esto podría ser, porque nos llamó la atención de que
de que había registros históricos de que los curas, no recuerdo qué congregación era, hacía actividades para ir a erradicar la planta en la Sierra Baja de Lima y en otras zonas. Entonces es un indicador de que si han hecho todo ese esfuerzo, puede ser que sea por algo, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, empezamos a leer literatura científica y resulta que sí había todo un rama de investigación que sí estaba explorando el tema, había bases fisiológicas, todavía no se conocía muy bien muchas cosas fisiológicas que ahora se entienden de cómo funciona el funcionamiento sexual, y en este interés del Viagra. Entonces, esto nos abre, me gustaría decir que somos lo más, que yo soy un genio, no sé, pero la realidad es que hay o sea, yo estudiaba, después me quedaba haciendo investigación, y nos dieron un espacio, el doctor Armando Rivero nos dio un espacio para investigar la planta en el laboratorio de Alfa, después en Química Suiza, después de clases íbamos para allá, nos quedábamos con mi compañero de tesis hasta las 10, 11 de la noche, bueno, el que fue mi compañero de tesis, pues estoy hablando que esto empezamos a hacer en segundo o tercer año, incluso, y lo mantuvimos, en verano íbamos también. Entonces sí hubo un esfuerzo, pero lo que nos abrió las puertas realmente para ir a España fue que salió el Viagra. Entonces dijeron, caray, a lo mejor acá hay algo con potencial, ¿no? Entonces, eso nos ayuda a ir, ¿no? Y tuvimos que igual pagar nuestro pasaje, pero recibimos algún apoyo, ¿no? Entonces, y ahí un poquito que entiendes más, uno llega claro y crees que las cosas también te encuentras con otras realidades, ¿no? ¿Cuál era tu expectativa? ¿Qué pensaste que ibas a encontrar? No, en España, en la Universidad Complutense, hay muchas mejores condiciones de experimentos, y se quejaban de que los fondos no eran, la gente que hacía investigación en España se quejaba que los fondos eran bajos, ¿no? Y que no tenían equipos, pero comparado a lo que veíamos en San Marcos, pues era lo máximo, ¿no? Y lo otro es una de las primeras veces que veo el efecto Dunning-Kruger, no sé si lo han escuchado hablar, y me ha pasado varias veces, que tú crees que eres muy hábil, ¿no? O sea, al principio sabes que eres torpe, conoces un poco y alcanzas a cierto nivel, caray, he aprendido, me he esforzado, pero a veces crees que sabes más de lo que sabes. Entonces vas a España y te das cuenta, uy, no, estos conceptos no, me hablaban de relación con receptores, ¿no? Receptores parciales, qué curvas de dosis y respuesta se dan o no. Y para mí era chino, ¿no? Era otro idioma, era latín. Y entonces te vuelves, tienes que bajar de tus nubes y de tu percepción como un estudiante aún, y te das cuenta, no, me falta un montón, ¿no? Y de hecho, eh, hay un libro de Terry Kenakin que está en la biblioteca, que lo saqué, claro, las bibliotecas también genial, y que habla muy cortito, el autor se llama Terry Kenakin, no lo conozco el señor, genial para explicar esto. Entonces, estas son oportunidades de aprender, ¿no? Son oportunidades de aprender. Cuando fui a trabajar a investigación y desarrollo farmacéutico, yo también tratar de aprender todo lo que podía. Tenía una biblioteca ellos interna sobre aspectos de formulación, también me fue muy útil entender, nunca había visto una tableteadora, eso es otro concepto. Inyectable sí me escapaba porque si ya de por sí tienes que estar top, o sea, súper limpio y protegido, impoluto, cuando entras a inyectables, te tienes que poner ropa De la NASA. sí, para ir al espacio, ¿no? Entonces ya iba muy poco inyectables, pero me di cuenta que esto no me llenaba tanto, ¿no? Igual yo lo veía como algo de transición, en ese momento lo veía como un tema de transición, porque esto es por mientras, hasta que me pueda postular una beca, sacar mi título, postular una beca, porque en paralelo estábamos redactando la tesis, postular una beca e irme, ¿no? Entonces ahí después de eso, yo me quedo hasta que me sale una beca para irme a Japón por un año, con la Fundación Matsushita, un apoyo de la facultad de Armando Rivero, que era o sea, no fue nuestro profesor directo, pero es el que nos consiguió los recursos para hacer la investigación inicial del guanarco, ¿no? Bueno, Luis Miguel, como me decías, tú querías ser científico. Y mira, de alguna forma ese primer anhelo se cumple porque tú entras a trabajar en investigación y desarrollo. Cuéntanos un poco tu paso por esta área. Sí, bueno, yo entro a trabajar en investigación y desarrollo en industria farmacéutica nacional. Entonces creo que acá primero y yo creo que tú lo sabes, me imagino que la pregunta está dirigida de esa manera. Investigación y desarrollo en Perú, en la industria nacional de productos farmacéuticos, es desarrollo de formulación de productos genéricos
no es realmente innovación completa. Ahora sí, por supuesto, hay mucha técnica, mucha habilidad, conceptos, conocimientos que usar, pero no es el descubrimiento de un medicamento nuevo, sino es más bien como formular, preparar el principio activo con diferentes componentes y diseñarlo para que pueda ser producido a gran escala. Entonces yo entré ahí, sí, pero siempre seguía pensando en investigación. En realidad entré ahí de manera temporal, pensando en volver a regresar a la investigación. Entré al laboratorio Sin Farmacia en la posición de asistente de investigación y desarrollo, y después me pasaron a producción, también como asistente. Y mi idea era quedarme ahí un tiempo hasta poder conseguir una beca para irme afuera, para estudiar una maestría o un doctorado, ¿no? Ahora, fue una experiencia muy importante para mí porque vi cosas, conceptos de procesos que no había visto en el pregrado en la universidad. Entendí de manera mucho más cercana lo que es el proceso de producción de un diseño de un producto farmacéutico. Y me falta, no es que haya, no, mi nivel obviamente es muy bajo comparado a alguien que se dedica a esto, pero fue muy bonito entender estos conceptos que creo que me sirvieron a futuro en mi carrera actual. Y, y bueno, también ver todo lo que hay detrás de los productos que hay en las farmacias, ¿no? La gente que hace investigación, desarrollo y producción participan en que lleguen productos genéricos o productos genéricos de marca que muchas veces son mucho más baratos que los productos originales, que lleguen a las farmacias y para que la gente los pueda comprar, ¿no? Em, y esa parte es bonita, viéndolo esa parte. Ahora, también me di cuenta de que el ritmo de trabajo de laboratorio no era lo mío, ¿no? Yo nunca digo que no, trato de aprender de toda oportunidad, no me voy a ir, o sea, si hay que hacer, si hay que ponerse de cabeza para cumplir un objetivo, para hacer un trabajo, lo voy a hacer, pero me di cuenta de que el ritmo de planta no era para mí, ¿no? Hay gente que le encanta y está feliz, pero y creo que hay que resaltar que quizás los farmacéuticos que escuchen este video lo van a tener claro, pero quizás las personas que no, que trabajan, están en otros rubros, ¿no? Es una planta cerrada, casi sin ventanas, por un tema de mantener las cosas limpias, evitar contaminación de los medicamentos, de los productos que estén en producción. Y los horarios son normalmente, tú entras a trabajar de las 7:30, 7 de la mañana y sales a las 6, y en invierno no ves el sol prácticamente, ¿no? Solo sales a comer, normalmente un comedor cercano a la planta, por un tema también de control, y después no ves más el sol. Entonces es un ritmo que no es para cualquiera. Control de calidad en planta también he escuchado que es muy fuerte, a pesar que ellos sí tienen más acceso a la luz solar, pero el estrés de control de calidad, aseguramiento, control, testing, también tiene sus cosas. Tú hablaste de la parte nacional, o sea, Sí. investigación y desarrollo en la industria nacional. ¿Y qué tendrías que decir sobre la investigación y desarrollo en las grandes corporaciones? Bueno, esto fue un tema curioso, ¿no? Yo tuve la oportunidad de estar en investigación clínica. Tampoco el concepto de desarrollo completo a nivel internacional normalmente conlleva la investigación básica, descubrimiento de nuevas moléculas, pruebas, estudios de laboratorio en animales, en cultivos celulares, etcétera, y después pasas a investigación clínica. Entonces, cosas de desarrollo, investigación de desarrollo más amplio, no es solo la formulación, que también se hace, sino todo este proceso, ¿no? Y tuve la oportunidad laboralmente, después de trabajar en investigación, en la ejecución de estudios clínicos en el Perú, que es algo que me gustó mucho más, para serte honesto, ¿no? Me pareció mucho más interesante. Ahora, para redondear la idea y este tema, me gustaría que les explicaras a los que nos van a ver, a los que nos están viendo la audiencia, qué impacto tiene localmente, a nivel de industria farmacéutica nacional, esta investigación y desarrollo, o sea, lo que tú hiciste y lo que hacen muchos colegas, y cómo impacta en la sociedad. O sea, qué beneficioso es de que una persona, o un químico farmacéutico en este caso, trabaje en investigación y desarrollo para la población del Perú. Bueno, definitivamente es acceso a medicamentos de calidad a buen precio, porque tú normalmente trabajas con una molécula, un producto, una molécula que ya perdió la patente y ya cualquiera la puede fabricar, pero no es como agarrar y hacer un pan, ¿no? Requiere una serie de procesos y de aspectos de diseño que, si bien no son tan innovadores como descubrir una medicina totalmente nueva, son complejos. Entonces, y la gente de investigación y desarrollo de formulación farmacéutica trabaja en eso, ¿no? En hacer que el producto sea viable, que se comporte bien, que se pueda digerir bien, que se libere apropiadamente, que sea estable. Y
aunque uno no lo ve cuando está en la planta es producción, lotes, meta de producción, uno tiene que pensar más allá, ¿no? Esto es mi granito de arena, de mayor o menor tamaño, para que haya productos genéricos o genéricos de marca a un precio asequible para toda la población, ¿no? Y estos son los productos que compra el gobierno peruano también, ¿no? La mayoría de productos que compra el gobierno peruano son genéricos de marca que pueden salvar vidas, ¿no? Y creo que ese es el concepto que aplica tanto para cuando uno participa en desarrollo galénico, desarrollo de formulación de productos genéricos, como cuando también participas en investigación y desarrollo de un medicamento totalmente innovador. Finalmente, el objetivo de ambos es los pacientes, ¿no? Y no solo los del Perú. A veces lo que hace sirve, el producto llega a Ecuador, llega a Colombia, llega a otros países, ¿no? O sea, es más allá incluso a veces que Perú, dependiendo de la llegada de la empresa en la que estés trabajando. O sea, para resumir lo que tú has dicho, el aporte de un químico farmacéutico en investigación y desarrollo en la industria local es justamente darle seguridad de lo que el paciente va a consumir. Definitivamente, ¿no? Si tú, claro, definitivamente, el objetivo de investigación y desarrollo no es simplemente hacer una fórmula, sino hacer una fórmula que cumpla los estándares requeridos para que el producto, cuando sea administrado, funcione como se espera. Ese es el tema crítico, ¿no? Y hay dos aspectos. Si está mal formulado, cuando hagas tus pruebas de estabilidad va a fallar, se va a degradar. Si está mal formulado, cuando hagas las pruebas de disolución no se va a disolver y no lo vas a poder, vas a tener que rehacer la formulación. Eh, entonces, y si está mal formulado, cuando presenten la información ante la autoridad regulatoria del país, ante la DIGEMIT, pues obviamente ellos no lo van a aprobar. O sea, van a ver la información que no cumple el estudio de estabilidad y no lo van a aprobar. Bueno, en la práctica nadie presenta, si mi producto sé que está mal diseñado, no lo presento, ¿no? Tú ya presentas a DIGEMIT información que demuestra que el producto cumple con los estándares que pide, ¿no? Ahora con los requerimientos de bioequivalencia va a ser mucho más interesante, porque antiguamente te asegurabas que cumpla ciertos estándares de manera indirecta por el hecho de que se disuelva el comprimido en los tiempos esperados. Hoy por hoy el tema de la formulación va a ir mucho de la mano de trabajar con la gente que da los estudios de bioequivalencia o pruebas de bioequivalencia para asegurar que sean equivalentes en alto grado con el producto de referencia, el producto innovador original. Ojo que no es que no se hacía antes, se hacían otras pruebas de menor nivel, menor estándar, prácticamente con disolución comparativa, cosas de ese tipo, pero eso no te garantiza. No es que los productos antes no hayan sido buenos, pero no había las pruebas suficientes, quiero plantearlo así, creo que es lo más justo, no había certeza de que fueran igual de buenos que el producto de referencia. Quizás sí lo eran, pero no había pruebas fidedignas porque no se hacían estas pruebas antiguamente, ¿no? Hoy por hoy se está empezando a implementar las pruebas, y eso da un adicional, que es un rubro en que yo no he trabajado, también está muy interesante, la industria nacional, apoyarlos en el tema de bioequivalencia, que van a trabajar muy de la mano con los que formulan, ¿no? La lección más importante que aprendiste y que se quedó hasta ahora contigo es la parte de procesos. Sí, procesos, manejo de tiempos un poco, me sirvió, y aunque no lo creas, el hecho que haya pasado por producción, por más que ya dije que no es algo que me haya fascinado, me sirvió muchísimo en mi profesión, cuando decidí entrar a asuntos regulatorios, ¿no? Cuando decidí entrar a asuntos regulatorios, me sirvió muchísimo porque entiendo cómo se formula un producto, los métodos, lo que son las estabilidades, etcétera. A pesar de que calidad es la que había estabilidades, tú en desarrollo tienes que entender un poco el concepto, ¿no? Y es muy útil. Y es en el 2004 en el que inicias en asuntos regulatorios como coordinador. Como coordinador, sí. Ok, ¿qué recuerdas de la regulación de ese entonces que ha cambiado ahora a la fecha? Bueno, yo empecé en realidad, esto es en MSD, Merck Sharp and Dohme, nombre, Merck and Company es en Estados Unidos, a nivel internacional. En Estados Unidos y fuera de Estados Unidos tiene el nombre MSD, Merck Sharp and Dohme. Yo empecé como monitor. Yo había regresado de Japón, estuve en un stage un año para hacer fue Kenkyusei, que es estudiante investigador, Research Student en inglés, que es un periodo previo para ver si te gusta la investigación y después pasas a una maestría y un doctorado. Mi idea era regresar, postular a las becas Monbusho, y regresar a hacer un doctorado allá. Pero en el interín decidí quedarme un tiempo en Perú. Y vi una posición en MC para CRA, monitor de investigación clínica, y así es como entro. Me quedo un año como CRA, como monitor, y después se abre una vacante en asuntos regulatorios, ¿no? Dentro de la misma organización, y la tradición era que los asuntos regulatorios era un farmacéutico, y había enfermeras, había en la profesión, ¿no? Biólogos haciendo monitoreo, y yo era uno de los pocos
farmacéuticos, había trabajado en industria, en la parte de producción, y dijeron, bueno, ¿quieres entrar? Y bueno, genial, ¿no? Decidí optar por la opción. Creo que también ahí hubo otros factores. Yo siempre he sido, creo que con los años he aprendido a manejarme mejor políticamente. Yo he sido, durante los primeros años de mi carrera, cuando menos torpe políticamente en el tema de manejo de relaciones laborales. Ímpetu, yo quiero hacer todo al full. Entonces tuve un conflicto con un gerente de un área lateral, no mi reporte directo, sobre cómo interpretar un protocolo de investigación. Yo mandé un correo explicando por qué me parecía que estaba mal, extraje información de un manual de referencia y puse las cosas en mayúsculas. También no manejaba muy bien el tema de correos electrónicos y lo puse en rojo para resaltar porque ya había hablado verbalmente y no había logrado explicar mi posición. Dije, voy a resaltar acá. Ojo que también venía de estar en Japón, en donde en los congresos, fui a un par de congresos y en el entorno de investigación es muy de debate y a veces debate muy fuerte, ¿no? Y nadie se lo toma personal. Entonces, esa extrapolación no me sirvió. Yo creo que la organización vio yo en ese momento no me di cuenta. Yo creo años después, mirando para atrás, me he dado cuenta que yo generé un conflicto innecesario con una persona con un rango superior y, y me tenían que mover de área también. Me tenían que mover de área para no complicar la relación con alguien que era muy valioso, era un gerente muy valioso. Yo de un área de investigación también relacionada y, bueno, yo era un chibolo pero que me imagino que veían algo de potencial. Entonces me ofrecieron esta opción, pero yo creo que mirando retrospectivamente que hubo algo de eso, ¿no? Los directores veían cosas que yo no veía y hicieron esto para poder hacer que las cosas calcen sin generar conflicto, ¿no? Entonces ahí es un tema de que creo que los chicos tienen que aprender, aunque los chicos de ahora están bastante mejor, creo, capacitados en los temas de trabajo en equipo, relaciones interpersonales, soft skills. Además, yo tenía un sesgo porque yo venía, mi idea era el científico solo, que tampoco es, o sea, el paradigma del científico que descubre cosas solos, ¿no? Entonces, con los años y las relaciones interpersonales quedan en un segundo nivel. Con los años, incluso haciendo investigación, te das cuenta que la investigación, incluso investigación pura, no es sola. O sea, son equipos multidisciplinarios, ¿no? Pero en parte quizás esta distorsión de la imagen hizo que no me esforzara en desarrollar estas otras habilidades que son críticas. Luego de eso, tú ya pasas a lo que es investigación clínica propiamente dicha. O sea, yo estuve un año en investigación clínica, después pasé a regulatorio 2 o 3 años, donde la regulación era súper sencilla en esa época. 010. Disculpa, no lo había mencionado, el No te 2007, preocupes. el 97, la norma del 97, Claro. presentabas 4 papeles Y ya. y ya. Entonces, y debería ser sencillo, ¿no? Pero la autoridad te pedía pues que el papel que certificó análisis diga algo. Entonces tú dentro de un sistema de calidad, la planta que no está acá, sino que está en Costa Rica, en Europa, no te va a crear un certificado de análisis. Entonces tienes que buscar, yo creo que en la industria nacional era más fácil porque tenías al costado a la gente de desarrollo y planta, ¿no? Pero nosotros en las transnacionales, ¿sabes? Una transnacional en ese momento, tienes que justificar, explicar a casa matriz por qué y buscar una manera de que ellos no, porque ellos tienen que tener mucho cuidado sobre lo que declaran, buenas prácticas de documentación, buenas prácticas de laboratorio y de producción. Tú no puedes cambiar registros ni declarar cosas que no sean precisas. Es ver cómo atender los pedidos de DGMIT alineado con los estándares americanos y europeos al mismo tiempo. Entonces al final se volvía muy complejo, te obliga a pensar fuera de la caja, es interesante, te obliga a entender cuáles son las normas americanas o europeas para que le expliques a la casa matriz dentro de su ámbito regulatorio qué es lo que están necesitando y entender qué cosas pueden hacer ellos o no dentro del marco de reyes del país, ¿no? O sea, fue un momento muy rico de aprender a leer, aprender a interpretar normas, aprender los sistemas externos y también un poco del gerente del regulatorio de MSD, ¿no? Siempre aprendes de la gente más senior. Tú pasaste 9 años en una organización CRO. Sí. En una CRO, perdón. No, Una sus siglas en inglés. Contract Research Organization, organización de investigación por contrato, sí. Correcto. Para la audiencia, ¿qué se hace como regulatorio en una CRO? Para empezar, ¿qué es regulatorio? ¿No? Regulatorio es obtener las licencias, los permisos, los requisitos para poder que un producto regulado entre al mercado, ¿no? Siempre, eso es por un lado. Pero al mismo tiempo cooperar a que la organización que tú representas cumpla las normas, junto con la gente de calidad muchas veces. Y a veces también discutir con la autoridad, porque tú tienes que defender los intereses justos de
Partiendo de la premisa, estamos hablando de un producto seguro y eficaz, obviamente, y que los intereses son justos, apropiados. Entonces, en esencia es lo mismo. Lo que cambia es tu objetivo. En regulatorio de una organización de investigación contrato, la organización de investigación por contrato son las empresas que dan servicios de diseñar y ejecutar estudios clínicos, ¿no? En el Perú no se hacen diseños, los diseños normalmente unos estudios son globales, las CROs tienen equipos globales de diseño, de estudio clínico, de la parte estadística, etcétera. Y en países como Perú normalmente lo que hacemos es traer el estudio acá con el protocolo de investigación, que es todo lo que explica cómo hacer el estudio, que puede ser 100, 200 hojas, y ejecutarlo en el país. Pero para ejecutarlo hay controles para asegurar que no se ejecuten estudios de mala calidad o que pongan en riesgo a los pacientes. Entonces existe un proceso de un permiso. Entonces, tienes que presentar el estudio clínico ante la autoridad regulatoria. Para estudios clínicos en el Perú es el Instituto Nacional de Salud, que evalúa el estudio y otra documentación que tú les presentas y te da la aprobación. Y después, si tienes que modificar el estudio para incluir algunas consideraciones, para ampliar el tipo de pacientes, algún aspecto de diseño, también tienes que pedir una aprobación a una enmienda al protocolo o a otros documentos. Que haciendo una analogía con la parte de registros, es como una variación, es como un trámite de variación o cambios, ¿no? Entonces, es básicamente, al nivel de principios es lo mismo, pero lo que tú presentas es, uno es una molécula ya con pruebas de eficacia y lo otro es una molécula y un proyecto de investigación que está en la etapa de desarrollo clínico. Investigación y desarrollo, pero la parte clínica, ¿no? Es súper interesante. Haber sido monitor me sirvió mucho, un año. Adicionalmente, esto no lo mencioné, cuando estuve en MSD hicieron una iniciativa de calidad en aspectos de concepto de calidad básico, de procesos, y por más que yo estaba en la parte regulatoria, participaba en equipos que hablan de calidad en la parte de estudios clínicos, de investigación, porque el departamento médico regulatorio en esa organización estaba dentro del departamento médico. El departamento médico era principalmente investigación. De hecho MSD en ese momento era la organización número uno en investigación en el Perú, y en ese momento era top después de Brasil, a niveles de toda Latinoamérica. Entonces, era un tema muy importante. Entonces, ya conocía muchas cosas de procesos de investigación clínica que incluso no estaban dentro de mi alcance de manera indirecta al participar en estos proyectos, ¿no? Entonces, cuando paso a la CRO, todo esto me sirve, ¿no? Me sirve muchísimo. Me sirve el hecho regulatorio, porque tienes que pensar cómo hay que pensar diferente, hay que pensar en la norma, cómo interpretarla, y fue genial, fue genial. También hubieron otros factores muy positivos, ¿no? Yo entro en una CRO cuando recién estaban empezando a entrar las CROs al país, ¿no? Ya llevaban 1 o 2 años y esta CRO, que se llama PPD, ahora fue comprada por, no me acuerdo el nombre, por una organización más grande, y está cambiando, Thermo Fisher, está cambiando el nombre. Entonces era una organización pequeña, relativamente pequeña, entonces me di cuenta que había también la opción de crecer, ¿no? Tú eres de los primeros que ponen la piedra, entonces si la organización crece, tú creces con la organización, ¿no? Tienes que esperar que el gerente se jubile, ¿no? O que crezca mucho para que haya más posiciones, ¿no? Entonces yo vi esta oportunidad y me permitió a mí crecer administrativamente, conocer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Pero es muy interesante, porque estás viendo lo último, las moléculas más, y ahí también me sirve, por ejemplo, en investigación clínica, de vez en cuando, sobre todo en aprobaciones iniciales, tú tienes que explicar al INS la molécula, ¿no? El diseño del estudio. Entonces, haber estado haciendo investigación básica durante muchos años me permitía a mí ir a sustentar cosas con mayor facilidad que quizás creo yo que otra persona. O sea, había escritos que preparar explicando el diseño, por qué en diabetes se puede usar esto y no esto, etcétera, que yo los podía hacer desde acá y no dependía tanto de casa matriz. Porque a veces casa matriz de los clientes o la misma CRO tiene que atender preguntas en Europa, en Estados Unidos, en Brasil, en México, y Perú es chiquito, ¿no? Entonces van a responder de último. Entonces, si esperas que ellos te preparen toda la respuesta, quizás no llegas. Y lo otro es que te responden a veces técnicamente muy bien, pero la manera como redactamos nosotros, las autoridades, en Latinoamérica en general, no solo Perú, las observaciones a veces son muy indirectas, ¿no? Te dicen algo, pero en realidad lo que quieren decir es entre líneas. Entonces, cuando tú haces una propuesta de respuesta, puedes ya direccionar a los científicos, darles más contexto hacia dónde quieres ir y presentas un documento que ellos pueden complementar ya con información muy especializada y obtienes mayores éxitos, ¿no? Yo creo que nos fue muy bien porque quiero creer, según algunas métricas que sacamos en esa época,
nosotros teníamos la tasa de éxito de aprobación de estudios clínicos más grande del país, ¿no? Y en primer intento, bueno, sí, en primer intento y después de apelación, reconsideración. Bueno, como tú sabes, yo hice una parte de mi vida, hice un tema comercial, estuve involucrado en eso. Y veíamos justamente los estudios clínicos ya terminados, ya Los resultados. los resultados. Porque tú presentas eso y para que te dé, y escoges qué estudio clínico para que te dé ventaja sobre la otra molécula, Ajá. ¿no? Sobre todo en el laboratorio de investigación. O sea, si bien es cierto todo el contexto, todos los puntos y todo el desarrollo del estudio clínico es importante, ¿qué sería lo más importante a resaltar en un estudio clínico justamente para llegar a esa parte comercial, para que sea valorado? Y dos preguntas en una. Y en el tema regulatorio, o sea, de ahí saltamos al otro, los estudios, esos estudios de validación y diseño, no sé si los habrás visto, y cuánto tienen que ver, o cuánto tenías tú que ver en esos estudios de diseño y validación de dispositivos médicos de cara a Digemio. Sí, no, yo nunca he hecho investigación de dispositivos médicos porque la verdad acá se hace muy poco y no te piden estudios multicéntricos muchas veces, ¿no? Si una probabilidad, no necesitas, ¿por qué se hacen estudios clínicos en Latinoamérica? Es porque necesitas una población muy grande. Entonces los estudios de validación, normalmente la mayoría de estudios fase 1, que la población es pequeña, para las transnacionales, no los hacen en Latinoamérica. Los hacen en el mismo Estados Unidos, en el mismo Europa, porque está cerca, es inmediato. Los estudios clínicos en medicamentos muchas veces requieren población muy grande, muy especial, que tenga un cuadro específico de enfermedad y por eso requieren hacerlos internacionales. Entonces, de dispositivos médicos, en realidad en Perú no se hacen estudios clínicos ni de validación ni de eficacia clínica. Entonces, no tiene la exposición y no se va a hacer. Ahora, realizando, o sea, por la realidad del mercado, las necesidades, no se necesita venir al Perú o a Colombia o a Chile a hacer estudios de dispositivos médicos. Regresando al tema del valor de los estudios clínicos para la parte comercial, en realidad, un estudio clínico de alto nivel se diseña por el científico o el grupo de científicos, pero tiene input de varias áreas, incluyendo comercial. O sea, tiene input, por ejemplo, de epidemiología. ¿Qué enfermedad es la más importante? O sea, este producto se puede usar para 5 cuadros. Vamos a considerar, podemos hacer 3 estudios clínicos diferentes, pero enfocémonos más en este cuadro porque hay más prevalencia. Hay mayor interés desde el punto de vista de salud pública, pero también cuál es el potencial de venta del producto. Porque finalmente los estudios clínicos pueden costar de un producto innovador cerca de los mil millones de dólares entre el costo directo y los costos de los proyectos que fracasan, ¿no? Que tienes que recuperarlos. Entonces, tienes que asegurarte que puede haber retorno de inversión, porque ese dinero no es del Estado, es un dinero de empresa privada. Entonces, en realidad comercial, marketing intervienen, no lideran, pero dan un input. ¿Qué comparador usamos? Por ejemplo, quiero hacer un estudio clínico contra un biosimilar y quiero compararlo con el biológico original de Roche. ¿Con cuál comparo? Con el biológico de Roche de Estados Unidos con una nombre de marca diferente al producto de nombre de marca europeo, que es diferente y se ha registrado diferente. Entonces ahí involucran a la gente de regulatorio comercial. Oye, si el estudio clínico está con el producto, se compara con el producto de Estados Unidos, ¿va a tener problema en Europa o no? La gente regulatoria comercial tiene que ver, participa da un input, ¿me entiendes? Entonces al final muchas organizaciones terminan, para este caso, terminan haciendo un estudio clínico con 3 brazos, con el producto, el biosimilar, y con un brazo del producto de Roche, de esa transnacional, obtenido del mercado americano, y un brazo obtenido del mercado europeo. Y eso es una razón científica, no directamente, o sea, tiene que cumplir con ciertos patrones científicos, pero hay una razón comercial del otro lado, ¿no? Entonces tienes estos temas. Ahora, ¿sobre qué producto me comparo? El comparador que usas tiene que ser el gold estándar normalmente, ¿no? Entonces, el gold estándar es un tema que está definido más allá, es por el consenso médico más que, o de estudios, más que cuál es el producto que más vende, ¿no? Pero de hecho hay un input. Ahora, se trata de separar un poquito el tema, hay un input, pero se trata de un poco de separar, pero finalmente quien lidera es la parte científica, ¿no? Una vez completado el estudio y se tienen los resultados, esa es una materia prima para que la gente comercial vea cómo lo presentan, ¿no? Pero siempre apegándose a los hechos, ¿no? Ahí tienes el equipo, la gente de Medical Affairs que se asegura de asuntos médicos, que aseguran de que se den los mensajes técnicamente correctos, científicamente correctos, y que le den herramientas a la gente de ventas y marketing, pero que esté dentro
de lo apropiado, ¿no? De lo aprobado. Sí, entonces tiene este equilibrio. Entonces hay un input que viene desde el diseño, pero de nuevo, este input está limitado porque lo que prima es la parte científica, ¿no? Pero hay. Y actualmente, Luis Miguel, incursionas como emprendedor con tu Sí. propia consultora de asuntos regulatorios, Rafint. ¿Qué significa Rafint? Regulatory Affairs International. Está en inglés, es un acrónimo en inglés. ¿Y cómo te está yendo? ¿Qué ha sido lo más fácil? ¿Qué ha sido lo más difícil? Estoy muy contento. Es una organización que ha crecido bastante. Empezamos siendo prácticamente yo nomás. Y ahora somos 15 personas. Y esperamos seguir creciendo. Tuvimos un muy buen año de pandemia, aunque no lo crean, creo que salud sí tuvo un muy buen año. No, estuvimos un poco asustados, restringimos gastos pensando de que no sabíamos qué iba a pasar, pero ocurrió este fenómeno tanto para lo que es salud y lo que es tecnología de la información, que fue un boom, ¿no? Claro que los años siguientes vimos la resaca, porque algunas organizaciones se emocionaron y nuestros clientes, que son empresas transnacionales de productos regulados, medicamentos, dispositivos médicos y otros productos, pues sobreinvirtieron quizás, ¿no? Y hubo un recorte de recursos después. Pero si bien ha sido un reto interesante, pero también es un tema de vocación. O sea, yo renuncio a PPD siendo gerente senior en PPD, eh, tomando este riesgo, porque quería crear empresa, ¿no? Quería hacer empresa, quería diseñar, creo que es, creo que es lo mismo de ser investigador. ¿En qué me refiero? Yo quería descubrir algo, ¿ya? Algo así, eso es finalmente lo que tú como científico quieres es descubrir algo que tenga una aplicación práctica, que tenga un impacto a la sociedad, ¿no? Incluso la gente que hace investigación muy básica saben de que la ciencia va a tener una utilidad al final, ¿no? Incluso un físico de partículas, o la física de partículas terminó siendo la base para los transistores, ¿no? Y o los microchips y otras cosas, ¿no? Entonces, yo no, finalmente, por cosas de la vida, cuando entro en MSD me gusta, y ya decido, bueno, incluso hice un curso de maestría en farmacología estando en MSD, pero no hice la tesis, tengo los estudios por un grado, pero después me fui dando cuenta de que había otras maneras de crear, ¿no? Y una de las maneras de crear es hacer empresa. Entonces, tenía este bichito, cuando estaba en PPD, iba a cumplir 40 años, dije, si no lo hago ahora, ¿cuándo lo voy a hacer? ¿No? Y el plan era, si fracaso, todavía tengo la opción de reinsertarme laboralmente. Y tenía unos ahorros que me permitían tomar el riesgo, ¿no? Entonces es así que lo hago. Y funciona porque además empiezo ya con mucha más experiencia que he aprendido de las organizaciones. O sea, en MSD el nivel de entrenamiento que te dan, en PPD, la experiencia de haber liderado gente en PPD, de haber estado en el steering committee, haber aprendido de haber interactuado con gente top, en Perú, gente muy buena en Perú y gente de fuera. Entonces te prepara un poco, ¿no? Te prepara un poco para, no al 100%, pero te prepara un poco para estas cosas, ¿no? ¿Qué cualidades, qué otros conocimientos crees que tiene que tener un empresario? Un químico farmacéutico o un farmacéutico, como tú le llamas, empresario, justamente para llevar a cabo todo este reto. Bueno, el primer punto es que si quieres ser emprendedor, así como trabajar en planta no es para todos, hacer investigación básica no es para todos porque es tedioso y estás solo. O sea, trabajas en equipos, pero tienes mucho trabajo de laboratorio tú solo. Ser emprendedor no es para cualquiera. Hay un gran nivel de incertidumbre, hay la tasa de fallo, o sea, la mayoría de empresas pequeñas quiebran, la gran mayoría, en el Perú más todavía. Entonces es un riesgo, ¿no? Entonces primero piénselo bien. El, este, em, pero lo otro es que necesitas un montón de experiencia de otros rubros, ¿no? O sea, yo tengo experiencia técnica como farmacéutico, como haber trabajado en investigación básica, todo esto me sirve mucho, pero temas, conceptos de costos, conceptos de manejo de recursos humanos, las leyes, cómo crear una empresa, ¿no? Que ahora es mucho más sencillo. SUNAT, flujo de caja. O sea, a ver, yo a veces pienso esto, ¿no? A veces digo, tú eres un gerente de producción de una transnacional grandísima, eres un capo, este, necesitas saber conceptos muy amplios de cómo funciona la organización, pero no necesitas saber tanto detalle. Y tú eres A1. Si, ¿Por qué eres A1? Porque tienes un equipo de gerente financiero, gerente de contabilidad top,
y tú integras con ellos, entiendes cómo trabajan y los puedes supervisar, y guiar y tomar decisiones. Si tú renuncias y quieres hacer tu emprendimiento, salvo que cuentes con millones de dólares para contratar gerentes de área, no quizás a ese nivel, pero que tú puedas guiar, que la mayoría de nosotros no vamos a tener, tú tienes que tener un conocimiento mucho más profundo de estas áreas, porque parte de esos trabajos los vas a tener que hacer tú, o vas a tener que tercerizarlo con alguien bien junior, que no va a tener el manejo de los gerentes con los que tú trabajabas. Entonces, tienes que saber de todo, un poco de todo, y tienes que saber un poco de todo con buena profundidad. Ahora, si tú ya eres un empresario que maneja millones, obviamente no, porque yo, yo no necesito, yo tengo dinero para empezar un negocio como para contratar gente de este nivel y que la empresa trabaje sin ingresos durante 2 años, ¿no? Y yo tengo mi meta a largo plazo. No es el caso mío, como la mayoría de los empresarios pequeños del Perú. Yo me autofinancié la empresa con mis ahorros y dejando de percibir salario, ¿no? Bueno, con un salario sueldo mínimo, ¿no? Es como si entonces tienes que saber aspectos, además del tema técnico, aspectos con cierta profundidad, contabilidad, flujo de caja, costeo, cómo costea servicios. Hay un concepto que de hecho a mí me ayudó en los tiempos en que he estado trabajando. He llevado algunos cursos que me han servido, ¿no? Yo llevé un curso en la UPC sobre diseño de operaciones y gestión de empresas de servicios, y eso me cambió el chip de cómo pensar, la manera de percibir los costos y la calidad en servicios, entender las peculiaridades de los servicios, porque finalmente uno como profesional lo que es un servicio profesional, especializado, pero es un servicio, ¿no? La consultoría es un servicio. Entonces, pues sí, tienes que saber de todo y no es para cualquiera. Yo te diría que no hagas emprendimiento saliendo de la universidad. Aprende, entra a trabajar en sitios y cuando estés trabajando, además de trabajar bien, hacer tu trabajo bien, aprende todo, aprende de todos. Esa información te sirve para después ser independiente. Si sales independiente, ahora, de nuevo, yo conozco el caso de un chico, el hijo de un conocido, que hizo un emprendimiento y fracasó. Hizo otro y fracasó, y el tercer emprendimiento la hizo. Y aprendió un montón fracasando en el emprendimiento. Pero ¿qué pasa? Tenía el apoyo financiero para poder hacerlo. O sea, sí, claro. Otro tema que también es crítico es que este no es mi primer emprendimiento. Yo ya tuve un emprendimiento anterior con un compañero de la universidad, Américo, y también ahí aprendí un montón. O sea, rompiendo las cosas, ¿no? O sea, es un emprendimiento de 30 años. Yo, de nuevo, otra vez, Dunning-Kruger, creo que es el término, otra vez, no, yo vengo de MSD, conozco cómo funciona todo, pero nunca había visto ventas, nunca había visto el tema de flujo de caja, porque la corporación todo nunca había manejado personal, en MSD no manejé personal, nunca había manejado personal, y te das cuenta que tienes problemas de comunicación. Entonces, eso me sirvió un montón, ¿no? Ese fue como este chico que conozco, fue la manera como aprendo haciendo, y yo me asocié a una empresa que, si bien era una pyme, que todavía tenía que madurar, ya estaba andando. Entonces también pude aprender mis pares bastante, ¿no? Pude aprender muchísimo. Entonces eso me ha servido ahorita, me ha servido ahorita. Y bueno, manejas diversos países de la TAM Sí. y entiendo que conoces regulación de estos países. Cuéntame, ¿qué opinión tienes sobre la normativa nacional versus la normativa de estos países que hayas podido conocer? Sí, bueno, solo para dar un poquito de contexto, creamos Rafin pensando en dar servicios regionales. Rafin no damos servicios en Perú, pero de manera limitada. Perú representa 5% de nuestro volumen de ventas. Lo que buscamos es vender un paquete, no dar servicios a un país, sino que las organizaciones que quieren entrar a toda la región, en vez de armar una oficina regional, nosotros de cierta manera somos oficina regional y sus subsidiarias, ¿no? Que cubrimos ambos roles, y ese fue el concepto desde el inicio. También me sirve haber trabajado en un esquema similar en PPD en un momento para un cliente europeo, que dábamos un servicio similar. Entonces, sí vemos regulaciones en todos los países. Hay países que vemos más, por la realidad del mercado. Hay países que nos piden más, otros que menos. Brasil nadie nos pide, bueno, no vemos Brasil, pero México nos pide muy poco comparado a otros países, porque como es tan grande, ellos tu cliente abre oficina, no propia, y contrata personal in-house. Entonces sí vemos México de manera más pequeña, más consultorías, pero mi percepción es la siguiente, ¿no? Tú, cuando hablas con los equipos de país, porque trabajamos con modelo híbrido,
Hacemos una parte del trabajo es de Perú, yo diría que una buena parte, pero después para someter en los países tenemos contratos con agentes de país, que son profesionales, muchos muy buenos, con mucha experiencia local. No tomamos la experiencia regional y global, digamos, ¿no? Y ciertos métodos. Ellos todos te dicen que mi país es complicado, ¿no? Entonces, todos los países tienen sus peculiaridades. Todos los países tienen sus peculiaridades. Am, pero si tuviera que rankear países, yo diría que Perú es de los más pesaditos, aunque no lo creas. Sobre todo en dispositivos médicos, está empezando a cambiar porque tenemos más regulación, otros países su regulación es más laxa, es más simple. En Chile, por ejemplo, los dispositivos médicos no requieren aprobación más que sean condones, algunos productos listados. La regulación de dispositivos en Centroamérica es muy simple. Eh, los problemas técnicos no son tan grandes. Los problemas complicados son que en algunos países o aplican la norma de medicamentos a los dispositivos. Ah, ok. Entonces te piden muestra. Claro. Algunos países piden muestra si tú tienes un equipo de resonancia magnética, ¿no? Entonces, oye, dame, De tu lote, de tu lado no, pues porque traes un equipo nomás. Entonces, sí, hay procesos para pedir exoneraciones, ¿no? Claro. Y se maneja, pero digamos, técnicamente no es tan pesado. Pero Perú sí tiene muchas interpretaciones peculiares que no ves en otros países tan seguido. Y, por ejemplo, Argentina y Chile están mucho más abiertos a tener reuniones contigo, a debatir y a explicar. Si no te dan la razón, te justifican, te buscan soluciones dentro del marco de la ley. Yo creo que hay más acercamiento de Condigemit en Perú. Eh, eh, y después Colombia siempre ha sido muy técnico, últimamente está pues, es un poquito más especial. Pero sobre todo lo que tienes en Colombia son retrasos porque han sido atacados, Sí, su página cibernéticamente muy cibernéticamente seguido. tiene mucho backlog por eso. Y Ecuador si sabes cómo funcionan las cosas avanzas, ¿no? El problema que tiene Ecuador es que la ley dice una cosa y sus guías internas dicen otra. Entonces tienes que ver las guías internas más que la norma. Pero, o sea, no, las publican. Son guías, son manuales, como SOPs, las publican y esas mandan más. Entonces, a ver, hay un tema a nivel de la región, o Jamaica, por ejemplo, la norma de Jamaica es del año 76 y se puede interpretar es una norma muy genérica, se puede interpretar de muchas maneras. Entonces la autoridad publica unas guías de 2, 3 hojas, que es lo que define todo y la experiencia. Y esas guías ya muchas veces no las suben a la página web, se las mandan por correo a los consultores de país. Entonces, si tú no tienes un contacto en Jamaica, no vas a tener idea qué presenta, cómo funciona, ¿no? Entonces, Y el criterio del que evalúa. el que tengo que evalúa. Entonces, siempre hay el tema de criterio, pero o sea, siempre hay que saber los matices locales, ¿no? Por eso es que necesitamos equipos de país. Pero, pero, pero una vez que más o menos sabes el criterio, hay menos sorpresas que en Perú. En Perú hay más sorpresas, ¿no? En Perú hay más sorpresas que en otros países. Eh, y la regulación de Perú no tienes una norma única también, eso es un poquito más pesado. No emiten una norma concordada. Muchos países lo ponen en adendas, enmiendas Sí. te lo Bueno, y integran, emitir todo. te lo integran Exacto, toda, ¿no? sí. Entonces tiene esos temas. Aquí hay que buscarla. Aquí hay que integrar, ¿no? Y si te pasó de ver algo, tienes un problema muy serio, ¿no? En nuestra carrera, como en la gran mayoría, es obligatorio mantenerse actualizado. Sí. ¿Cómo definirías y cuánto han aportado cada uno de los cursos que tú has hecho, las certificaciones que has hecho, como por ejemplo el Six Sigma, Black Belt, y el diseño del que tú, el curso del que tú hablabas, que era diseño y gestión de operaciones de empresas de servicios? ¿Cuánto han aportado en ti? ¿Cuánto han Muchísimo. llevado a lo que tú eres hoy en día? Muchísimo, 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 porque, a ver, el tema de actualización profesional normalmente uno habla dentro de la carrera, ¿no? Entonces hay un tema también de actualización de la carrera, pero justamente lo que me he dado cuenta es esos cursos han sido críticos para cubrir los vacíos que tenemos. O sea, creo que ahora los profesionales que se han graduado más recientemente llevan cursos introductorios a administración, llevan cursos introductorios a contabilidad, nosotros no llevamos nada de eso. Entonces esto ha sido abrir un mundo, ¿no? Un mundo, el tema del concepto de calidad, por ejemplo, calidad uno piensa laboratorio, ¿no? Hacer pruebas, y el concepto de calidad es mucho más amplio, calidad de procesos, el concepto de pensamiento de procesos, que creo que la gente que sí le gusta industria, termina aprendiéndolo por ese rubro, pero fue un cambio para mí, fue extremadamente útil, ha sido extremadamente útil para poder hacer cualquier cosa, porque estos conceptos generales, no solo para los farmacéuticos, ¿no? Cualquier profesión técnica
tiene que llevar, si es que en la carrera no te llevan, tienes que llevar conceptos de administración, ¿no? Y en un curso es muy eficiente, pero también puedes leer libros. He tenido una época en que leía bastante. Hoy por hoy leo solo documentos de trabajo. En una época sí leí bastante sobre temas de recursos humanos, temas de programación, etcétera, ¿no? Es súper útil. Yo creo que es fundamental también un tema de un curso de tributos o de SUNAT. SUNAT sí no, ese por ejemplo es un punto que no he visto, pero tenía cierta cercanía porque mi papá fue emprendedor. Fue emprendedor varias veces, este, y, y el hecho de, y también me educaron en el emprendimiento en que yo estuve antes, que tenía una contadora muy comunicativa que educaba mucho, una contadora externa, porque venía y daba explicaciones de por qué hacían las cosas. Y aunque yo no veía las cuentas, la persona que veía las cuentas estaba a mi costado, entonces te nutres de eso, ¿no? Y finalmente, bueno, digamos que en Rafint, si bien yo manejo el tema de costos, el tema de SUNAT, etcétera, lo ve otra persona, ¿no? Hay un familiar que me apoya, eso también es un valor, que es administrador de empresas y que sí ha trabajado en organizaciones, entonces también no, no, no me falta tanto, te das cuenta, porque tengo esta persona al costado que me apoya con eso. Y continuando con el tema de educación y formación personal, ¿qué papel crees que juegan las universidades en el Perú en la actualización y formación continua de ya los profesionales farmacéuticos? ¿Crees que es buena o acorde a la necesidad actual del Mira, profesional? yo veo mucho en el tema de administración, estos conceptos generales que creo que todos deberíamos saber. Hay una buena oferta, hay buenas organizaciones, pero en la parte especialista técnica veo muy poco. Ahora, yo ya estoy en una etapa de mi carrera que, que si llevo cursos son cursos cortos, ¿no? No estoy realmente investigando nada de una maestría, una especialidad, entonces no te podría decir mucho, no te podría decir a ciencia cierta, pero mi percepción es que no hay muchos cursos de actualización universitarios de farmacia, y sospecho que en carreras de este tipo, agronomía, especialidades, tampoco dictados por universidades. Más bien lo que estoy viendo es que a veces grupos de profesionales independientes forman organizaciones y crean cursos. Y eso más bien está, y algunos tuve la oportunidad de entrar a un curso, eh, creo que era de CEF, de la regulación de Latinoamérica. Obviamente no profundizan todo, pero muy bien organizado. Y no es no es una organización, es una empresa privada, una pyme como nosotros, que se dedica a dar cursos de formación. Entonces, donde estoy viendo que han surgido muchos en farmacovigilancia, en calidad, son estas organizaciones, y creo que están cubriendo un nicho, que las universidades están fallando, ¿no? Porque son mucho más aplicativos. Ya tú estás completamente desarrollado en el tema de asuntos regulatorios. ¿Qué le dirías a una persona que recién, o sea, un bachiller, una persona que acaba de terminar y que está decidiendo por qué rama ir? ¿Por qué le dirías, oye, ven, acá en asuntos regulatorios, este puede ser un buen camino? Partiendo también de la premisa que mencionaste hace un momento, ¿no? No todo es para todos, Es correcto. ¿correcto? Partiendo de esa premisa. Pero el que le interesa, el que cree que sí puede o sí quiere, ¿por qué sí? ¿Por qué sí? ¿Tú por qué le dirías sí? ¿Por qué esto y no lo otro? Yo te diría porque bueno, también va a depender de la organización y lo que te toque, ¿no? Asuntos regulatorios también tiene muchos rubros, ¿no? Ves cosméticos, puedes ver medicamentos, puedes ver dispositivos médicos, si bien hay una base común de cómo pensar y ver las cosas, la parte técnica y la dinámica es muy diferente. De cosméticos estás mucho más cercano al área comercial, y lo que hay mucho es cambio de imagen, porque y temas relacionados a sensación, y regulatorio está muy alineado con el tema, con el tema de comercial. En Pharma eh, va a ser más técnico. En dispositivos también va a ser más técnico, pero tienes por ejemplo, como farmacéutico nos va a costar un poco más, creo yo, porque está más alejado de la formación de pregrado, ¿no? Entonces la curva de aprendizaje es mayor. En alimentos es un rubro que sí tenemos más cercanía, pero igual también hay que cambiar. Entonces, va a depender también del rubro. Eh, el perfil de personas que quieren entrar al regulatorio, por ejemplo, deben tener paciencia, deben ser muy organizados. Yo no soy una- naturalmente organizado, he tenido que aprender de gerentes y a esforzarme porque me gusta la parte intelectual del regulatorio. Regulatorio tiene un componente intelectual importante. Ahora, hay maneras de hacerlo. Tú como regulatorio, digamos, en el rol más inicial es juntar papeles, ¿no?
Pero cuando tienes problemas, es ahí donde tienes que usar el cerebro mucho, ¿no? Y cómo cuadrar, entender las necesidades del fabricante o del titular del registro en el extranjero, cómo funciona el producto, cómo alinearlo con lo que te pide la autoridad, cómo encontrar puntos medios, cómo interpretar y expresar. Entonces requiere un nivel, es un gasto intelectual interesante, ¿no? Comunicación también, Comunica- com- porque no solo es encontrar el punto medio, también explicar a es las partes explicar a las partes y lo que negociar. específicamente están queriendo decirte, porque una cosa es lo que escriben, Otra otra cosa es cosa, la intención, otra cosa es lo que te escribe caso matriz, y luego ese intermediario de comunicación. y a veces es mejor una llamada, ¿no? Igual todo lo tienes que documentar después, Exacto. pero primero una llamada. A Guardia mí, vieja. Esa ¿ah? Guardia dicotomía. vieja. No, Llamada. incluso ahora una llamada de coordinación porque hay niveles de complejidad. Ahora, un factor, si tú quieres trabajar en regulatorio a nivel internacional, tienes que manejar inglés también. Es algo que yo me digo, ¿no? Yo soy chama, me he esforzado, pero también he tenido la suerte de saber inglés, haber viajado. Entonces, yo sé que hay, por ejemplo, la beca que gané en Japón, yo sé que había gente igual de buena que yo, quizás está un poquito mejor, pero no hablaba inglés. Entonces, los dejo fuera. Y a nivel regulatorio, y cuando tienes que hablar con fabricantes del extranjero en Francia, en China, en Japón, en Alemania, o en India, más complicado, India, o Estados Unidos, obviamente, el idioma que usas es el inglés. Entonces, es un aspecto que tú puedes ser regulatorio sin hablar inglés. Pero si tú quieres llegar a cierto nivel que vas a tener que tomar decisiones estratégicas e interactuar con gente de fuera, vas a necesitar el idioma. Vas a necesitar el idioma. Entonces es otro tema. Em, el, hay estrés, hay deadlines, hay cosas que no puedes controlar, hay frustración que tienes que gestionar, ¿no? Entonces tampoco es para cualquiera. Pero por ejemplo, el trabajo de oficina, normalmente, no tienes que ir a planta, no tienes que salir. Si te gusta, por ejemplo, salir mucho, estar en la calle, mejor vete a ventas. Regulatorio no sale, no sale. O quizás quizás si tú ves, interactúas, me imagino, yo he escuchado que en algunos países hay gente en planta que son el enlace con regulatorio, regulatorios de enlace con planta, cuando son gente que trabaja al costado de las plantas, ellos sí se mueven a la planta y vienen, ¿no? Pero en general, entonces, son los aspectos. Y entre más fuentes de conocimiento tengas, mejor. Más experiencia tengas en desarrollo, o sea, investigación, en toda la etapa de vida del producto que vas a trabajar. Si eres regulatorio de cosméticos, te es útil haber estado en comercial, haber estado entendido lo que es un claim, entender con los abogados, entender cuáles son las normas de copy para el tema de publicidad, porque tú tienes que alinear tus claims cosméticos y vas a tener que interactuar con la gente que formula. Entonces tienes que entender un poco la fórmula del cosmético para ver por dónde vas, o sea, cómo planteas las cosas. O los formuladores te van a preguntar, quiero formular de esta manera, voy a tener problemas. Claro, entonces los formuladores de cosméticos también, los formuladores también de cosméticos saben un poco regulatorio, ¿no? A veces hay organizaciones en las que se sobreponen las áreas, sí. Entonces, tiene estas peculiaridades, ¿no? Hay para todo, hay para todo. Yo te hablaría, en todo caso, quiero reenfocar más al tema farma, que es donde yo me dediqué. Mi equipo en Rafin ve todo tipo de productos. Hay una chica que es muy buena en dispositivos. Mi conocimiento de dispositivos es lo suficiente para estar supervisando y yo no soy el especialista. Entonces te voy a hablar más de farma, de productos farmacéuticos biológicos. Es intelectualmente enriquecedor, pero puede ser angustiante cuando no cumples las fechas, porque finalmente todo se tiene que planear, ¿no? Sobre todo aprobaciones iniciales, ¿no? O no, el lanzamiento del producto, ¿no? Entonces la empresa no tiene un producto que va a significar ventas importantes y si no sale la fecha, todo se ve afectado. La gente que habían contratado para venderlos, todo, y se puede caer. Y no tienes control mucho de las cosas. Entonces también pasa por también negociar desde antes tu fecha de lanzamiento, todo. No ponerte la soga al cuello. No ponerte la soga al cuello, ¿no? El otro tema en regulatorio es que se ven dos fenómenos, ¿no? Te ven, que quizás tiene su lado negativo, ¿no? Te ven como un costo, un gasto. Porque finalmente el sistema regulatorio está definido para filtrar, para que no entren productos malos al mercado y para asegurar que los productos que lleguen a los pacientes sean seguros y eficaces. Entonces es una molestia, por cierto, una molestia necesaria.
Entonces las organizaciones a veces ven a los servicios de asuntos regulatorios, o las personas que trabajan en una organización como un costo, ¿no? No como un beneficio. Y un costo no productivo, ¿no? Entonces a veces se hace complicado la línea de carrera. Hay organizaciones que son más maduras que sí reconocen eso. Pero lo otro es que a veces es complicado resaltar en una organización grande. Digamos, en Rafin solo vemos regulatorio y es nuestro pan de cada día, pero si soy regulatorio dentro de una gran transnacional, tú tienes que vender lo que haces. Porque si no, se enteran de lo que haces solo cuando hay un problema. Que no, o sea, normalmente yo quiero vender, vendo. Quiero cambiar de imagen del producto, la cambio la imagen. Quiero cambiar el tiempo de vida, lo cambio. ¿Cuándo me entero del regulatorio? Oye, ¿por qué no cambiamos la fecha de expira del producto? Ahora debería durar. No, es que hubo un retraso en Digimit, hubo un retraso en Cofepris, hubo un retraso en Anvisa, en ANMAT. Entonces, recién se enteran de ti o del que existes cuando hay problemas. Entonces asocian mucho la función. Entonces tienes que tener ese manejo. No vas a poder, si te gusta ser la estrella, a veces como regulatorio no te va a calzar. No vas a ser la estrella. No vas a ser la estrella. Pero un poco que con los años y uno madurando, tienes que tú también empezar a trabajar en eso, ¿no? ¿Cómo le dicen? En mostrar lo que haces, ¿no? En la organización donde estaba, en la CR donde yo estuve, el director de la organización, en ese momento Andrés Bayona, era muy abierto a escuchar, era una persona que yo creo que su mérito es haber armado el equipo correcto, en mi opinión, de diferentes áreas. Y ahí hubo la opción de una persona que buscaba métricas, entonces ahí hubo la opción, por ejemplo, de mostrar lo que hacíamos, ¿no? El valor diferencial del regulatorio. Y creo que es algo que uno tiene que buscar. Si estás en regulatorio en una organización, buscar hacerlo proactivamente, así no te lo pidan. ¿Por qué? Porque puede ser un valor diferenciador, pero claro, es en comparación siempre tienes que compararlo siempre en relación al mercado, ¿no? Por ejemplo, Digemit dice que se va a demorar un año en sacar una aprobación. No me acuerdo de los tiempos, Digemit 60 días, 90 días, pero nunca los cumple. Dice que se demora, estimado es un año, y te demoras dos. Terrible. Si haces tu métrica, tengo 2, 1, 2, 1. El problema es que no hay información pública, pero quizás si hubiera información pública, si hubiera la opción de hubiera información pública, si tú puedes mostrar a la gerencia que el tiempo promedio de aprobación de Digemit para productos de tu clase, porque también tienes que separar, no es lo mismo un paracetamol que un producto para UCI, ¿no? De tu clase demora 3 años, disculpa, sí, o sea, yo quiero que demore un año, pero mira, demoró 1 y medio, 2, pero el promedio del mercado está en 3. Así que en la realidad, con las reglas que jugamos, con las herramientas que tenemos, yo soy de los mejores. Entonces ahí también pasa por mostrar esto, ¿no? No es que yo te he hecho perder un año de lanzamiento, has ganado un año, porque si lo hubieras hecho, si no hubieras tenido un regulatorio como yo, de alto nivel, te hubieras demorado un año más en lanzarlo. Ahora, eso no quita de que si parte del rol nuestro es hacer una proyección, ¿no? Realista, dar un rango, ¿no? Entonces, si yo empiezo contigo y te digo que en 6 meses sale, cuando sabemos que no hay manera que en 6 meses salga una aprobación, sí, claro, ahí esa es una responsabilidad mía, independientemente de cómo está el mercado. Hay un tema de comunicación, de proyección, de planeamiento, de gestión de prioridades, porque tienes el gerente, tienes que entender que tus gerentes muchas veces son del área comercial, ¿no? Entonces, yo te motivo, ¿no? Te digo, no, te exijo más y funciona en ventas a veces, ¿no? Pero nosotros no tenemos un sistema mucho más, o sea, regulatorio no funciona así. Entonces tienes que tú, a su vez, comunicar al gerente que viene a un área de ventas y explicarle por qué. ¿No? Muy motivado le vas a decir que no se puede No, 6 es que meses. no, si queremos hacerlo, mira, vamos a hacer esto, estamos tomando que ver, porque ¿qué pasa? Tienes que entender también, alguien que no es de la profesión, no sabe lo que haces. Entonces no sabe cuando le estás engañando. O sea, sobre todo si eres nuevo en la organización, no has desarrollado un nivel de confianza. Tienes que entender que es una caja negra. Lo que haces es, no tengo idea qué entra, qué sale de ahí. Entonces tú tienes que también educar para explicar, mira, debería demorar esto, pero va a demorar más por esto y por esto, de una manera que él lo pueda entender, para que se quede tranquilo. Y además, no solo para él personalmente, sino para que él también pueda sustentarlo a su jefe. ¿Por qué no? Porque el jefe también le da. Entonces, ves todas las herramientas. Ahora, esas cosas no las ves como regulatorio junior. Esas cosas las ves cuando pasas a ser un regulatorio más estratégico, ¿no? Es cierto lo que tú dices. Y yo estaba en ambas veredas. En tema de ventas, en el tema comercial, donde funcionaba esto de la motivación y, ¿no? Y el compromiso y todo eso. Y tú dices y declaras y, ¿no? Claro, y funciona. Y funciona, y funciona. Y lo que yo les digo actualmente a los clientes con los que trabajo, ¿no? O sea, yo estaba en esa vereda y lo conozco y sé cómo, y sé la premura que tú tienes. Claro. La conozco perfectamente. Y yo lo quiero inclusive más rápido que tú, porque soy un convencido, por haber trabajado en ambos sitios, soy un convencido de que las ventas son lo primero.
son lo primero. Financieramente, sí, 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 financieramente. no, las empresas viven de las ventas, Correcto, correcto. ¿correcto? Entonces, pero me toca estar en esta vereda que es como un compliance. O sea, Claro, que velar por el cumplimiento de normas y que la empresa funcione con las ventas. sí. Tienes que buscar un Entonces, equilibrio. claro, entonces Claro. trata de entender. Trata de entender. Y le Claro. explico, hay Lo una que, labor de docencia, claro, yo no porque sé está en si- ambas partes. y también una labor es para beneficio financiero de la organización. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una proyección de contratación de empleados para el área de ventas, que me va a costar un salario fijo por lo menos 6 meses, y si hago la contratación antes de tiempo pierdo dinero. Entonces, si somos honestos, y podemos hacer una proyección muy, muy sincera, les ayudamos o sea, para que puedan hacer las cosas bien, ¿no? Y poder hacer una proyección de ingresos y de gastos apropiada. Pero sí, hay mucha educación, pero entendiendo dónde viene. Por ejemplo, te sirve mucho, en el caso tuyo me imagino, te sirve mucho haber estado en ventas, porque tú tienes que entender, tú haces tu marco mental, tú entiendes las cosas en función de tu experiencia de vida, experiencia laboral, ¿no? Entonces, yo para explicar a alguien de ventas me sirve muchísimo entender de ventas porque tengo que entender el lenguaje y la manera de percepción para poder enmarcarlo apropiadamente. Entonces, yo no he estado en ventas, pero sí he conversado con gente de ventas, creo que tengo algo de alcance, no el nivel que tienes tú, pero hay una analogía con cuando trabajamos con, por ejemplo, con clientes internacionales. Nosotros en la organización entendemos las normas de otros países. No vamos a hacer no vamos a presentar un caso ante la FDA, no, para nada, ese es el nivel, es otra cosa, pero entendemos los estándares FDA, en estándares ICH para medicamentos, estoy hablando que es la parte de que yo, o sea, dentro de la organización yo técnicamente la veo directamente, o bueno, estoy más cerca, ¿no? En nosotros rubros veo más el tema gerencial. Entendemos las normas ICH internacionales, la EMA, justamente para hacer lo mismo, ¿no? Cuando viene un cliente, interactúas con un regulatorio de Brasil, o incluso de la región, un regulatorio de Brasil, poder ponerle en contexto haciendo analogías con la realidad de ellos, ¿no? Un fabricante de productos genéricos de Europa, ¿no? Oye, ¿puedo usar un producto de referencia europeo? ¿Sí o no? Bueno, depende. Depende si tu producto de referencia europeo, para tu estudio de equivalencia, coincide con el producto que esté en la lista de productos de referencia del país. Entonces esperar una respuesta sí, no, porque acá no se establece por una lista predefinida y si tu producto no está en la lista, lo puedes aprobar sin estudio de equivalencia. Genial si lo tienes, pero no es necesario. Entonces tienes que entender un poco cómo funciona el sistema europeo, no para hacer una gestión, pero para poder darles contexto, ¿no? Porque él espera un sí, no. ¿Sí me entiendes? Le digo, no, es que acá no, depende. Y tienes que dar un poquito más de explicación. Yo he tenido problemas con ese depende muchas veces Claro, con los gerentes. y eso es un poco más estratégico, o sea, tengo un poco más de gestión de mano, ¿no? Pero no puedes llegar a ese nivel si primero no has manejado la parte técnica. Sí, y el día a día y los errores y los problemas de los cuales aprendes, ¿no? Yo llego a esta área regulatoria con horas de vuelo, no en el área, sino con más años, o sea, más años, poco más pesado, Ok, y con otra muñeca. Claro, en la parte de cómo entendías cómo funcionaba la industria Sí, claro. y habías gestionado relaciones con supervisores y con otras partes. sí. Entonces eso te da valor. Te da valor porque esas herramientas sirven, ¿no? Sirven en todas partes. Yo diría regulatorio bastante, Sobre ¿no? todo para enfrentarte con Sí. gerentes. ¿Cómo? Sobre todo para enfrentarte con gerentes y Para gestionar, ¿no? sí. Gracias. Claro, nosotros he tenido enfrentamientos con gerentes que he perdido, ¿no? Con los años ya se aprende, ¿no? Ya se aprende. No, al final con un gerente general vas a perder. El tema es no perder por goleada. Ah, el regulatorio es para casi cualquiera, dependiendo de qué rubro quieras estar y qué rol quieras estar dentro del regulatorio. Porque va a ser diferente cosméticos, va a ser diferente dispositivos, medicamentos, va a ser diferente en una empresa de producción, en que la interacción va a ser más con planta, que en una transnacional, que en cosméticos. Entonces se puede adaptar a un grupo amplio de perfiles. Lo que sí, el tema de estrés, paciencia, uso intelectual, en mayor o menor medida es necesario leer muy bien comprensión lectora, y que te guste estar, y ofimática de todas maneras, ¿no? Sí o sí, y cada vez va a ser más serio el tema de manejo de software en la industria. En la industria, especialmente en la industria. Vamos a pasar a estándares internacionales, yo creo que de unos añitos.
publishing y cosas de ese tipo. Y justamente, ¿cómo visualizas la evolución de los asuntos regulatorios de aquí a, no sé, 10 años? Yo creo que nos vamos a alinear cada vez más con estándares ICH. Ya México acaba de firmar, o sea, ya es hace 2 años parte de la ICH, tiene un plan de implementación de estándares para dosieres según estándares europeos y americanos. A septiembre, agosto de este año ya han pasado dosieres CTD formalmente y están pretenden implementarlo completo en marzo. Brasil ya es CTD, Colombia está coqueteando con eso, Chile ya usa un estándar CTD que es para medicamentos, muy estándar, y lo que se esperaría es que la región vaya alineándose más. Dispositivos también, pero menos. Dispositivos va a demorar porque no hay un estándar internacional único, hay el STEP, pero digamos no es estándar internacional, no tiene el nivel de peso, no hay los mismos acuerdos internacionales como el ICH, pero sí hay una tendencia hacia el STEP. Cosméticos yo creo que va a haber la comunidad no va a cambiar, está funcionando bien dentro de todo, pero hay una tendencia a nivel regional que va a ser también de ese tipo, ¿no? Notificación, más que aprobaciones previas, y lo mismo yo creo que va a ocurrir con alimentos, ¿no? Tarde o temprano, o sea, y tú tienes que cumplir y después te auditan. Ahora, para que eso funcione, pues la autoridad, si te agarra un incumplimiento, la autoridad tiene que tener poder de sancionarte fuerte, fuerte, para que la gente se anime a cumplir, es lo que tiene que hacer. Entonces, yo veo que nos vamos a poner más similar a los estándares internacionales en general, ¿no? Cada vez más, y vamos a necesitar mucho más. Si pasamos a CTD, va a haber más conocimiento sobre lo que es el uso de herramientas informáticas para sometimiento, ¿no? Ujú. Sí, solamente para aclarar, CD es el Common Technical Document. Sí, disculpen, el Common Technical Document, que es un estándar de dossier común para muchos países a nivel internacional, Europa, Japón, bueno, se alinean también Canadá, Australia, Estados Unidos, ¿no? Y es parte de una iniciativa de armonización internacional que es la ICH, International Conference of Harmonization, y que establece una serie de guías sobre estudios de estabilidad, pruebas de equivalencia, etcétera, a las cuales muchas que son aceptadas por la mayoría de autoridades regulatorias de primer nivel en el mundo, ¿no? Las autoridades regulatorias participan en las guías, o sea, no es que es impuesta, participan, tienen un rol preponderante, pero la industria también tiene opinión. Bueno, Luis Miguel, ya estamos entrando en la última parte de esta conversación. La verdad ha sido muy amena. Nos ha encantado escuchar tus experiencias, tus vivencias y toda tu historia. Que al final ese es el objetivo de esta conversación, ¿no? O sea, que tú cuentes tu historia de éxito, que tú cuentes tu historia personal. Y justo entrando al plano personal, y antes de esto, agradecerte nuevamente el tiempo brindado, ¿sí? ¿Qué actividades realizas fuera de tu trabajo? Una, ¿y cómo te ves dentro de 10 años? Una época estuve haciendo rugby, ya lo dejé, los años pasan, el cuerpo no resiste. Lo que más me gusta hacer deportivamente es el básquet ahorita, tampoco hago la cantidad que quisiera. Y después de eso, pasar tiempo con la familia, ir a comer a veces en la calle, la clásica, ¿no? Ir a comer en la calle. Me gusta viajar, pero no lo hago tanto como quisiera, porque no hay tiempo, mucho trabajo, y obviamente el costo, ¿no? Pero más que todo el tiempo. Y estar con la familia, a veces ver una película, lo hacemos menos juntos, lo hacemos menos ahora que mi hijo ya tiene 14 años, los gustos ya se van separando, cambiando, aunque ahora puedo jugar básquet con mi hijo. Si bien hemos perdido esa opción, tenemos. Y ahora que lo pienso, durante mucho tiempo era ir al cine juntos, con mi esposa, primero con mi esposa, después con mi esposa y mi hijo, lo dejamos y estamos empezando a retomarlo de nuevo, ¿no? El cine. Esos momentos Sí, en familia son sí, el sí, equilibrio, íbamos creo. en el coche durmiendo cuando era bebito, nos íbamos a la primera fila, lo poníamos ahí al costado para no molestar y dormía con las películas, ¿no? Y hasta que empezó a verlas, ¿no? ¿Y a lo largo de tu carrera hubo alguien a quien consideres mentor? Una relación formal con mentor no, pero ha habido mucha gente de la que he aprendido, ¿no? Superiores y pares, ¿no? O sea, el gerente de Asuntos Regulatorios de MSD, Estela López, me ayudó a organizarme. Tuvimos una relación un poquito complicada. Ahora me doy cuenta que yo tengo aspectos parecidos a ella en personalidad. El hecho, todo MSD era una organización muy, o sea, tenías un líder carismático, Jorge Vinces, que es un tipo de liderazgo que yo no tengo, pero que uno puede entender que existe. Gente muy madura que aprendes, y tus pares, ¿no? Américo, he aprendido bastante de Américo, que es mi socio, el socio de una de las de AF Consultora.
donde yo fui socio, él es una persona mucho más, yo soy mucho más, trato de analizar todo, a veces sobreanalizar, y él responde más al feeling. Entonces me he dado cuenta, el convivir con él me hace dar cuenta de que hay otras maneras de hacer las cosas, más el manejo de soft skills, este tipo de cosas. Mi papá que ha sido emprendedor, mi mamá que siempre insistió en el tema del inglés, mucho. Cosas como que mi papá ya compró una computadora en el año 87, porque el futuro, él estaba pensando siempre en eso. Él no maneja computadoras todavía, pero nos ha servido porque muchas de las cosas que yo he logrado hacer, ahorita en la organización tenemos una serie de sistemas informáticos que yo he ayudado a desarrollar justamente porque esta es otra dimensión que tengo, ¿no? No, tenemos un programa, una persona de IT, pero de cercanía, Armando Rivero, un poco, que nos abrió las puertas para hacer investigación básica y también el concepto de marketing y ventas, que Américo lo captó mejor que yo. Yo lo he captado más viejo. Algunos profesores en Japón, Kinso Matsumoto, la experiencia en Japón, y quizás Andrés Bayona también, que fue mi jefe en PPD, que tiene una manera de gerenciar muy peculiar, ¿no? Que formó un equipo yo creo que muy bueno, con gente que era fuerte en su área y con personalidades diferentes, y hizo que pudiéramos trabajar en conjunto. Mucho el tema de trabajo en equipo y de mis pares, ¿no? De mis pares he aprendido bastante, de mis pares, a nivel profesional, ¿no? El, el- de la persona de startup de PPD, Juanita Chin, muy buena, de Rocío, mucha gente mucha gente, sí, supervisores sí, pero también gente lateral, ¿no? Incluso otras áreas que ves, uy, mira, voy a ver esto, ¿no? Voy a mirar, voy a copiar esto genial que tiene, ¿no? Ahora, ¿usas inteligencia artificial actualmente? ¿Y cómo crees que la inteligencia artificial se va a situar en el tema de asuntos regulatorios? Sí, mira, yo uso ChatGPT ahorita, pero de manera restringida, porque, o sea, no subimos información, no podemos subir información de clientes, ¿no? Lo hemos usado para un poco algunos servicios de inteligencia regulatoria con un primer prefiltro, pero todavía alucina. Entonces tienes que tener cuidado. Ahora, ¿dónde va a estar en 10 años? Es posible que mucho más. Es posible que el trabajo que hacemos dos personas, ahora lo haga uno. Y el trabajo se vuelva más estratégico. ¿Qué tan rápido? No lo sé. Yo tuve una reunión el año, puede ser, después de la pandemia, puede ser, sí, 2022, 2022 el gerente de una empresa partner nuestra, un gerente de una empresa alemana, y él dijo, ¿ustedes usan inteligencia artificial? No, pero es que yo en ese momento estaba todo el tema lejos. No, yo lo veo lejano. Me dijo, sí, pues eso está de moda, él mismo, ¿no? Es una persona más senior que yo, mayor, 10, 15 años, médico, pero tenía una empresa como Rafin, pero que creció muchísimo en Europa y era global, ¿ya? Y nos vino a visitar y me dijo, sí, pues este es un tema de fat, o sea, de, de moda. Y a veces uno tiene, él como dice, yo como organización tengo que usar, aunque sea en cualquier cosa, porque para decir que lo estoy usando y ponerlo en mi página web. Y en ese momento eso era verdad. Y nos pareció, a él le parecía, yo concordaba con él, de que esto pues es como Big Data, que sí sirve, o sea, estas cosas sirven, pero no es, las pinta como una revolución mucho más poderosa de la que es. Y esa era mi opinión con la inteligencia artificial, o sea que probablemente en 50 años, ¿no? Pero ahora creo que sí es más, lo que hemos visto los últimos años me ha cambiado la idea, yo creo que sí va a ser importante en unos años. ¿Qué tan pronto? No lo sé, está yendo muy rápido, pero quizás sube y después llega a una meseta y empieza a subir más lento. No lo sabemos todavía, no tengo de cristal, pero hay que estar atrás y mirando, ¿no? Y viendo cómo utilizarlo de manera costo efectiva, ¿no? Nosotros no, hay opciones que están protegidas con protección de información, Microsoft da paquetes avanzados de Copilot, pero en este momento no es costo efectivo, ¿no? ChatGPT tiene un costo más manejable, pero no te da la garantía de seguridad, entonces ahí es limitado lo que uno como regulador es limitado a lo que uno puede aplicar todavía, ¿no? Nos ha encantado personalmente. No he tenido anteriormente la oportunidad de poder estar así y tener una conversación. Creo que eres un excelente profesional y creo que nuestra audiencia también va a poder enriquecerse muchísimo. No sé si quieras decir algunas palabras adicionales de cierre para la audiencia, algún mensaje.
Bueno, primero que nada agradecerles por la invitación. Y para los oyentes, gracias por conectarse. Asuntos regulatorios es una profesión, una rama de la profesión de farmacia muy interesante. Sí, quizás voy a decir algo que no les guste a algunos, pero en otros países esta profesión la llevan otras áreas, ¿no? Por ejemplo, en dispositivos médicos hay un espacio en que los farmacéuticos lo hacemos bien, pero creo que hay espacio para otras profesiones. Entonces, quizás valdría la pena de que otras profesiones también investiguen. Te comento que tengo un par de chicos que han entrado, chicas son, que han entrado de bioingeniería y que en ciencias biomédicas y son juniors, pero están funcionando muy bien. Y ellos, así como los toxicólogos, son una carrera nueva que tiene que generar un espacio. Entonces, creo que en asuntos regulatorios hay espacio para otras profesiones. Sigo pensando que dentro de eso los farmacéuticos tenemos un valor adicional, en especial en medicamentos, pero creo que es una profesión que es un área que no es exclusiva de una profesión. Entonces, obviamente yo como farmacéutico invito a los farmacéuticos primero, pero de otras áreas también yo creo que pueden enriquecer el rol, ¿no? La función. Y llegar a esa multidisciplinaridad que Multidisciplinaria se tanto hemos requiere. hablado y que a veces es En salud cada vez va a parte ser de más nosotros. multidisciplinario. Exacto. Sí. Muchas Nuevamente, Luimel, muy agradecido por tu tiempo. Creo que ha sido muy valioso todo lo que tú has podido aportar acá para las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Y estoy completamente convencido de que en algún momento van a tomar estas opiniones que tú has vertido o vivencias en su quehacer diario. Gracias, Luimel. Nuevamente. Gracias a ustedes. Gracias.